Hola estimados amigos, el Club de Matemática del Colegio Parroquial San Vicente de Paúl de Tarma se complace en presentar un nuevo video de logaritmos. Esta vez hemos diseñado de tal manera que puedan aprender la parte teórica. Entonces, se llama logaritmo en base b de un número n a otro número x, tal que b elevado a la x es igual a n. Es decir, logaritmo en base b de un número n es igual a x. Entonces b elevado a la x debe dar igual a n. Veamos ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Si 2 a la quinta nos resulta igual a 32. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 81 es a 4. Si 3 a la cuarta debe dar 81. Ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Primera propiedad: los números negativos no tienen logaritmos en el campo de los números reales, ya que un número positivo cualquiera tomado como base y elevado a cualquier potencia positiva o negativo da siempre el resultado positivo. Ejemplo: logaritmo en base 3 de menos 27 deberías dar un número x. Si solo si la base elevada a ese número x nos debe dar 27 negativo. Por lo tanto, no existe un número x que cumpla con esa condición. Segunda propiedad: el logaritmo de la unidad de cualquier base es igual a 0. Ejemplo: logaritmo en base n de 1 es igual a 0. Logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0, porque 5 a la 0 es igual a 1. Continuamos viendo las propiedades. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Aquí vemos logaritmo de a por b por c es igual al logaritmo de a más logaritmo de b más logaritmo de c. Ejemplo: logaritmo en base 2 de 8 por 32 es igual al logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 32. Sabemos que logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 y logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Luego, sumando esos dos resultados nos da 8. Cuarta propiedad: logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Veamos aquí un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 15.625 entre 125 es igual al logaritmo en base 5 de 15.625 menos el logaritmo en base 5 de 125. Sabemos que el logaritmo en base 5 de 15.625 es igual a 6 y logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Luego restamos esos dos resultados y nos da como respuesta 3. Quinta propiedad: logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Veamos. Logaritmo en base b de a a la n es igual a n. El exponente está multiplicando al logaritmo en la misma base del número dado, o sea, de a. Veamos un ejemplo numérico. Logaritmo en base 3 de 27 a la quinta es igual a 5. Veamos que el 5, que era exponente, está pasando a multiplicar 5, multiplicado por el logaritmo en base 3 de 27. Sabemos que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3 y multiplicado por el 5 nos da 15. Ahora vamos a ver la sexta propiedad: logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Veamos aquí. Logaritmo en base b de raíz n de a es igual a 1 sobre n del logaritmo en base b de a. Vemos que el índice de la raíz ha pasado dividiendo. Entonces, logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 64 es igual a 1/3 del logaritmo en base 2 de 64.
Sabemos que el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6 y multiplicado por 1/3 nos va a dar igual a 2. Veamos aquí la regla de la cadena. Vemos que el logaritmo de una base b de un número a multiplicado por el logaritmo de ese en base de ese número a de otro número c, y este a su vez multiplicado de logaritmo en base de ese otro número c de el número d por el logaritmo en base de un nuevo número e, va a ser igual al logaritmo de la primera base del último número. En este caso va a ser logaritmo en base b de e. Observamos que se repite la primera base y el último número. Veamos acá un ejemplo que nos va a aclarar. Logaritmo en base 3 de 5 por logaritmo en base 5 de 8 por logaritmo en base 8 de 12 por logaritmo en base 12 de 27 es igual al logaritmo en base 3 de 27. Sabemos que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3. Continuamos. Octava propiedad. Cambio de base. Se puede cambiar la base de un logaritmo de la siguiente manera. Logaritmo en base b de a es igual logaritmo en base n, estamos cambiando acá la base del número a entre en el logaritmo de la base cambiada n de b, o sea de la base antigua. Veamos ahora qué es cologaritmo. Cologaritmo de un número en base b es el logaritmo de la inversa del número de dicha base. Cologaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base b de la inversa de ese número, o sea de a, que también va a ser igual a menos logaritmo en base b de a. Veamos un ejemplo numérico. Cologaritmo en base 2 de 16 es igual al logaritmo en base 2 de 1/16, que también es igual a menos logaritmo en base 2 de 16. Veamos ahora qué viene a ser un antilogaritmo. El antilogaritmo es el número que da origen al logaritmo. Ejemplo, el antilogaritmo en base b de a es igual b a la a. Vemos aquí que la base del logaritmo está elevado al número y él dando resultado a otro número que va a ser el antilogaritmo. Antilogaritmo en base b del logaritmo en base b de a va a ser igual a a. Veamos. Antilogaritmo en base 3 de 9 es igual a 3 elevado a la 9. Vemos que la base ha sido elevada al número. Ahora veamos las propiedades derivadas de los logaritmos. El logaritmo en base b de b a la x es igual a x. El logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta es igual a 4. 2. Logaritmo en base b de a por logaritmo en base a de b es igual a la unidad. Otra propiedad. Logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base b a la n por a la n. Es decir, se puede elevar a una misma potencia tanto a la base como al número en los logaritmos. Otra propiedad. Logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en raíz n de b por raíz n de a. También se puede extraer la raíz tanto a la base como al número. Por último, veremos los logaritmos vulgares o de Brace. Su base es 10 y se representa por logaritmo de n. Finalmente, logaritmos naturales o neperianos, su base es el decimal epsilon igual 2,71, 828, 18, 28, 459 puntos suspensivos, o sea, es un número infinito. Se representa como logaritmo natural de n o logaritmo en base e de n.